lo que hablo, digamos, y que es el programa económico que yo quiero impulsar, básicamente son 3 familias de reformas. Están las reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. La reforma de primera generación, es decir, la dolarización no es al vacío, es en un contexto. O sea, donde vos haces una reforma del Estado, que bajás el gasto público, de hecho la reforma fiscal ya la tenemos hecha, o sea, la reforma tributaria. Una vez que vos haces eso, flexibilizás el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos de los insiders y abrís la economía. Y en paralelo, vos empezás a trabajar en la eliminación del peso como moneda. O sea, le sacás a los políticos esa herramienta de estafa que es la política monetaria, porque el señoriaje en los últimos 2 años se llevó 11 puntos del PBI. O sea, los políticos nos estafaron en los últimos 2 años 11 puntos del PBI con señoriaje. ¿Cómo es? O sea, vos no podés, ir hacia la eliminación del Banco Central o una dolarización así al aire. No se puede hacer al aire. O sea, ¿por qué existe el Banco Central? El Banco Central tiene un motivo por el cual existe, que es el prestamista de última instancia. O sea, vos, ¿cómo haces? Vos recibís 100 pesos, lo depositás en el banco. El banco guarda 20, vuelven 80 a la calle, cuando vuelven esos 80, guarda 16, y eso genera algo que se llama multiplicador bancario, multiplicador monetario. ¿Por qué pasa eso? Porque los bancos toman la plata a corto plazo y la prestan a largo. O sea, son un intermediador de plazos. Entonces, cuando vos tenés una corrida, como todos los depósitos son cortos y la plata tarda en tiempo en recuperar, aparece el Banco Central, les presta la plata contra esos créditos y cuando recuperan los créditos, le devuelvan la plata al Banco Central. Eso se llama redescuento y es una forma de emitir. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, solamente por eso existe el Banco Central. Esa es la realidad. Ahora, entonces, si vos querés dolarizar, como no vas a poder emitir dólares, o si, no sé, claro, eurizás y no vas a poder emitir euros, o no vas a poder generar oro, o lo que vos quieras, necesitas que no haya corridas. Para eso vos necesitas reformar el sistema financiero. Lo que yo estoy proponiendo es algo que se llama Banca Simons. La Banca Simons fue creada en la década del 30 por 8 economistas en la Universidad de Chicago, donde básicamente separa la banca en 2. Una es lo que se llama el almacén de valor, es como si fuera una caja fuerte. O sea, vos tenés plata, la ponés en la caja fuerte, pagás un fee y te la cuidan. Si vos querés, vas, te sacás foto con los billetes, los acariciás, todo el día que querés te los llevás, no tenés ningún problema. Ahora, si vos querés ganar tasa de interés, hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, entonces tenés que correr riesgo. Vas a ir a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión hará inversiones. Y si elige mal, ese fondo quiebra, vos perdés tu plata, pero no la pierde ni Rosario, ni Martín, ni Darío, ni ninguno de ellos. ¿Ok? Es decir, queda encapsulado en el sector privado. Es decir, el sistema es un sistema anticorridas. Una vez que vos haces eso y el sistema quedó así armado, vos vas a un sistema de banca libre. Haces que los bancos compitan. O sea, ¿y eso qué va a implicar? Una vez que pasamos a Banca Simons, banca libre, los bancos compitiendo, eso va a permitir que vos tengas tasas más bajas para endeudarte, vas a tener mejores retornos, o sea, con lo cual, digamos, se les comprime los spread, porque van a ser un sistema más competitivo. Una vez que estás ahí, haces la libre elección de moneda. Claramente, los argentinos yo creo que ya eligieron la moneda. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, vos podés liquidar el Banco Central. Entonces, vos tenés pasivos, que son la base monetaria, y los pasivos remunerados, llámese, por ejemplo, las LELIQs. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, las LELIQs, ¿por qué están las LELIQs en el fondo? En el fondo vos generás déficit fiscal. Lo financiás con emisión monetaria. Al financiarlo con emisión monetaria, ¿cuál es el problema? El problema es que empieza a generar inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? En el fondo, ¿sí?, lo esteriliza pagando tasa de interés, que es lo que, digamos, o sea, en lugar de financiar, es una forma indirecta de financiar al fisco. Entonces, eso debería haber sido deuda. Eso lo tiene que rescatar el gobierno, porque eso siempre debería haber sido deuda. Y lo otro que te queda, que es la base monetaria, vos la vas a rescatar con lo que tengas de reservas y lo vas a rescatar por si te podés endeudar, para poder hacerlo, para que la tasa de conversión sea más baja y tengas menos inflación en dólares de inicio, y los títulos públicos. Digo, operación que, por ejemplo, cuando quisieron abrir el cepo, digamos, o sea, por ejemplo, hizo una ripo el señor Prat, o sea, así que digo, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer. El problema es, hay que luchar contra las anteojeras mentales de mucha gente. El efecto bola de nieve pasa porque no se corrigen los números fiscales. Pero vamos a esto. Vos, muy bien están diciendo, vos haces un depósito, ¿sí? El banco, mucho de eso
en lugar de prestarlo, en lugar, digamos, ¿qué hace? Lo coloca en el ELIX. Es decir, en el fondo termina siendo un financiamiento indirecto al Estado. Por lo tanto, digo, de alguna manera vos te estuviste comprando un bono. Y sí. Tomá, anda a buscarla, Alfonsito, dale. Entonces, digamos, de alguna manera estás comprando un bono, ¿ok? No solo eso, sino que además es un instrumento de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy corto. Si vos haces todo este conjunto de reformas que a la postre termina con la eliminación del Banco Central, prepárate, Alfonsito, porque este vale varios goles. Como vos vas a estar cambiando, primero, un instrumento en pesos fácilmente licuable, porque de hecho, fíjate, el stock que había, medilo en dólares, el stock que había dejado, digamos, que había previo a la DEVA, en el gobierno de Macri, y después de la DEVA, y fíjate cómo se te reventó el stock de LEVAX, LELIX. ¿Por qué? Porque vino la devaluación y como son instrumentos en peso, con lo cual, mirá el riesgo enorme que tiene, digamos, y la pérdida que estás expuesto, Alfonsito, ahí, digamos. Y no solo eso, sino que además, como vas a tener una economía dolarizada, esos bonos van a ser ¿en qué? En dólares. En una economía que además no va a poder generar más inflación. Con lo cual, digamos, o sea, va a tener mejores condiciones de tasa, con mejores condiciones de plazo.